¿Qué tal amigos? Con ustedes José Lara, portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España, con esta edición de Adelante TV Noticias para hoy 28 de junio del 2020. Estas son algunas de las noticias que vamos a estar analizando y discutiendo en esta edición de este informativo. En primer lugar, las consecuencias del racismo de los Estados Unidos en Puerto Rico, junto con el racismo que tenemos acá. De acuerdo con algunas personas que andan comentando en los medios, es decir, las redes sociales, la prensa, las noticias en la televisión, páginas de opinión, hay quien cree que este asunto de toda esta inmensa polémica que ha llegado a tener manifestaciones bien violentas en los Estados Unidos, y por supuesto lo que pasa en Estados Unidos repercute en Puerto Rico. Se trata más bien de una intentona de borrar la historia tal y como ya está escrita y componer, escribir, inventar una historia nueva. Hay quien aduce que esta intentona está respaldada por aquellos que fomentan el llamado nuevo orden mundial. En realidad, eliminar el rastro y la presencia histórica hispánica en los Estados Unidos y ahora también en Puerto Rico a través del derribo de monumentos o pintarlos de rojo, cosas así por el estilo, estos actos vandálicos, que eso es lo que son, actos vandálicos, son actos de ignorancia total. Por ejemplo, el pobre de Miguel de Cervantes y Saavedra no tiene nada que ver con nada de esto de racismo, de esclavitud, ni ninguna de estas cosas, pero como claramente en las estatuas se ve que es un español y que es del siglo XVI, de esa época, por ahí, 16, 17, y también al santo San Junípero Serra, defensor de los indios, que no era esclavista, y fundador de muchas ciudades en el oeste de Estados Unidos, es decir, en la California, ciudades que él fundó como misiones y después con el paso del tiempo se convirtieron en ciudades, por ejemplo, San Francisco, Los Ángeles, cuyo nombre completo es Nuestra Señora Santa María Reina de los Ángeles, San Diego, San Luis Obispo, San Antonio, en Texas. O sea, todas estas misiones del padre Junípero Serra se convirtieron en ciudades más tarde. Le conviene a una serie de personas utilizar el problema del racismo y el problema tan serio que tienen en los Estados Unidos con todas estas manifestaciones de gente, les conviene tremendamente para hacer una intentona de seguir eliminando la historia de Estados Unidos, de esa historia, la presencia hispánica, la presencia española. No solamente estuvieron los españoles en lo que hoy día se llama Estados Unidos, mucho antes que los ingleses, los holandeses y los franceses exploraron la nación, exploraron la nación de punta a punta. Llegaron hasta lo que hoy día se llama Vermont y por todo el oeste y el centro de Estados Unidos. En las partes de los estados del este, muchos misioneros franciscanos perdieron la vida a manos de luchas con los indios, por las razones que fueran, pero estas cosas pasaron.
Luego llegan los ingleses con su famoso Mayflower. Se establecen las 13 colonias. Se le hace todas estas injusticias a los indios, quitándoles sus tierras, empujándolos, sacándolos del lugar, mandándolos a reservaciones, haciéndoles el área en que vivían cada vez más pequeña. Perdón, tengo problema con la garganta hoy. Y así comienza una nación bajo el impulso y la influencia de la segregación y del racismo, de los colonos ingleses creyéndose superiores a los indígenas, a los indios, más tarde a los esclavos, a los negros esclavizados, forma correcta de decir esa palabra. Se independiza, las 13 colonias de Inglaterra se convierten en la nación llamada los Estados Unidos de América. Y continúa esta actitud de agarrar cada vez más terreno, la famosa conquista del oeste, que tanto hemos visto en las películas como una cosa muy buena, y de buena no tenía nada, solamente para ellos, los blancos anglosajones protestantes, pero no para los indios, ni para más nadie. El exterminio de una tribu Sioux por la 7ª de caballería del ejército continental de los Estados Unidos. El exterminio casi completo y absoluto de los búfalos, el alimento principal de los indios. Pero de este genocidio no habla nadie. Hablan del genocidio que hizo Colón. Colón hizo genocidio. Wow. Colón, que nunca pisó Estados Unidos. Lo que hoy llamamos Estados Unidos, Colón jamás lo pisó. Nunca estuvo allí. Nunca. Pero sin embargo hizo genocidio. Trajo enfermedades para que murieran los indios. Las enfermedades vinieron no porque quisieran los españoles, sino porque cuando se mueve gente de una parte del mundo a otra, lo que llamamos migración, sencillamente hay gente que no sabe que está enferma, porque es asintomática, o porque sencillamente no se le han manifestado las señales de que tienen una condición todavía, y entonces al llegar a Estados Unidos y encontrarse con gente de otras partes que no tienen las mismas defensas, que jamás padecieron esta enfermedad, ocurrió entonces el contagio. Y los pobres indios la pasaron muy mal. Así fueron las cosas. No crean otras cosas que dice la gente por ahí porque no son ciertas. Pues bien, estos mismos gringos llegan a Puerto Rico en 1898 y aquí vienen con la mentalidad de que nosotros somos inferiores, de que tenían que salvar a los puertorriqueños de todo lo que habían sufrido, supuestamente, bajo la tiranía española, etcétera, 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 etcétera. Esa mentira se nos ha enseñado en las clases hasta el sol de hoy. Entonces ahora tenemos aquí gente en Puerto Rico que quiere que se tumben las estatuas de Colón, porque Colón hizo un genocidio con los indios, porque Colón trajo enfermedades que mataron a los indios, otra vez. Nada más analizar este problema, cualquiera que tenga 2 dedos de frente, cualquiera que se sienta digno de ser una persona adulta y que pasó por la escuela, aunque en la escuela le hayan enseñado la historia mal, cualquiera se da cuenta de que esto es una niñería, que esto es una bobería, que esto es una estupidez. Y si es una niñería, una bobería y una estupidez, quiere decir que hay algo detrás de todo esto.
Esto es una intentona, damas y caballeros, hermanos puertorriqueños, de seguir borrando lo poco que queda en Puerto Rico y en Estados Unidos del recuerdo de que somos hispanos. Los puertorriqueños, los que tenemos este nombre, somos descendientes de los españoles, mezclados con indios y con negros, no cabe duda, pero descendientes de los españoles. Cualquiera que se crea nada más que negro o nada más que indio está fuera de la realidad. No importa el color de la piel, no importa cuán claros o cuán oscuros, todos hablamos español. Todos tenemos una cultura hispánica, no anglosajona, de ninguna manera anglosajona. Ahora, si vamos sacando cada vez más de la historia de Puerto Rico, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro ser, nuestra individualidad, nuestra hispanidad, seguimos creando entonces un tremendo problema de identidad, un tremendo problema de no saber quién somos. Es por eso que hay tanto puertorriqueño que se apega a otras culturas y que quiere ser lo que no es. Dejar de ser hispano para ser anglosajón o para ser, qué sé yo, de otras partes. Una de las cosas más maravillosas que tiene el ser humano es que desde el momento en que lo conciben en el vientre de su madre, empieza a desarrollarse. Y este desarrollo continuará hasta la muerte. Porque mientras estamos vivos, seguimos creciendo, seguimos madurando, seguimos envejeciendo, seguimos aprendiendo. Por eso es que decimos que la gente cambia, algunos para bien y otros lamentablemente para mal, porque seguimos creciendo. Cuando usted se da una cortadura, hace un tajo, como decimos acá, en un dedo, en cualquier parte del cuerpo, lo primero que sale es sangre. ¿Sabía usted que esa sangre lo que está tratando es una defensa del cuerpo, tratando de sanar la herida, empezar a sanar la herida inmediatamente? Eso es lo que es. Pero si la herida es de unas proporciones que la sangre no se puede parar, entonces usted puede morir de una hemorragia. Y por supuesto, pues hay que parar la sangre, hay que hacer sutura, hay que desinfectar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, cuando uno se da una cortadura pequeña en un dedo, después de que se la desinfectó, con lo que fuera, a veces no se tiene que poner ni una curita, ni una bandita para cubrírsela. Y usted ve como rápidamente, con el paso de unos días, esa herida empieza a sanar. Ese es el cuerpo. El cuerpo crece. El cuerpo mejora. Cuando el cuerpo empieza a decaer, es que ya se le está acercando la hora de terminar su existencia en este mundo. Eso es todo. Es lo que llamamos el ciclo de la vida. Pues una de las cosas importantes y grandes que tiene este sistema de crecimiento, de desarrollo, de maduración, que lo llamamos así, no es solamente física, sino que es espiritual y es psicológica. Una de las mejores cosas que puede hacer un ser humano es llegar al famoso día, de la forma que sea, de la forma que fuera, famoso día de verse por quien es, cómo es en realidad y aceptarse. Cada vez que nos miramos al espejo, por ejemplo, lo único que vamos a ver es un ser humano, hombre, mujer, joven, mayor, más blanquito, más negrito, más indiecito, pero un ser humano, porque hay una sola raza, la raza humana. Lo demás es un invento de los ingleses para poder someter a otros pueblos, autoproclamándose superiores y los demás inferiores. Ahí está. Pues ese momento en que nosotros nos vemos en el espejo
y nos aceptamos tal y como somos, con la textura de cabello que tengamos, con el color de ojos que tengamos, con la forma de la nariz y el tamaño de las orejas que tengamos, con la tez que tengamos, si somos altos o bajitos o flacos o más gorditos, pero nos aceptamos físicamente y después nos aceptamos psicológicamente, somos libres, somos inteligentes, somos capaces de muchas cosas. Ahí es que viene el ser humano y se convierte en creador. Escribe, pinta, compone música, en creador. Y los que no hacen esas cosas, hacen otras. Se dedican a otras cosas. Y una de las cosas a las que se dedican es aprender a defenderse, aprender a sobrevivir de una manera eficaz, de una manera justa, de una manera noble, de una manera ciudadana, obedeciendo las leyes, siendo un ciudadano útil. Quizás conoce a alguien con quien se lleva, forma una familia y continúa la especie. Hay gente que no está llamada al matrimonio, hay gente que no está llamada a la paternidad, y no hay nada malo con eso. Porque no se mide la humanidad de una persona por cuántos matrimonios tuvo o cuántos hijos procreó. Se mide la humanidad de una persona, por su humanidad, por sus valores, por sus virtudes, por sus capacidades, por sus logros, que son producto de todas estas otras cosas anteriores que yo dije. Así es como se miden a las personas. Tenemos que sacarnos de la cabeza lo que nos han metido toda la vida por 122 años en Puerto Rico, que el gringo es superior. Porque así lo vemos en las películas, que el gringo siempre gana, excepto algunas películas nuevas que ya están acabando con esa idea. Que el gringo siempre es bueno. Que en las películas de vaqueros los únicos malos eran los indios. Nunca los gringos, nunca los blancos. Por favor, es hora de despertar. Es hora de aceptar la realidad. Todo puertorriqueño que ama su cultura, que ama su tierra, su patria, que se ama a sí mismo, es un puertorriqueño que ya ha llegado a ese nivel en su vida o está llegando. De igual forma, todo puertorriqueño que cree en lo más profundo de su corazón que la asimilación total y absoluta de la anexión con Estados Unidos es la única respuesta a poder sobrevivir, que sin los gringos nos morimos de hambre, es un puertorriqueño que todavía no ha llegado allí, con el debido respeto de los que me están escuchando. Analicen sus ideas. Analicen el por qué usted cree estas cosas. Porque en mi casa siempre me lo dijeron. Porque eso fue lo que me enseñaron en la escuela. Porque los únicos dólares que hay son las únicas monedas que hay en Puerto Rico. Claro, no hay ninguna otra moneda. No se crean el que dicen por ahí, sí, pero que mucho quieres libertad, pero ¿cómo te gustan los chavos americanos? Es que son los únicos chavos que hay. Aquí no vale ningún otro tipo de dinero. Y si yo trabajo, si yo produzco, a mí hay que pagarme un sueldo. Y si ese sueldo me lo van a pagar en dinero americano, pues entonces que me lo den. No es que necesariamente me gusten. Los que tienen que cuestionarse este asunto son aquellos que les gusta que los mantengan. Y ojo, que haber mal educado a la gente para que les guste el mantengo es otra forma de dominar de los gobiernos, sea el gobierno gringo o sea el gobierno que sea. Es un tipo de enajenación y de esclavitud. Yo te doy tales y tales cosas, tú tienes que hacer lo que yo te diga. Entonces, ¿dónde está tu libertad para pensar? ¿Dónde está tu madurez? Si no conoces de algo, pregunta, averigua, infórmate. Y después de que estás bien informado, entonces toma una decisión. Todo esto que les he dicho, queridos hermanos puertorriqueños y puertorriqueñas, es para que nos cuestionemos un poquito todo este asunto de lo de el racismo en Estados Unidos y en Puerto Rico. Las razones para destruir estas estatuas y monumentos. Mire, una estatua, un monumento,
Es un recordatorio de algo que ocurrió en el pasado. Y si yo tengo estatuas, si tenemos estatuas de Cristóbal Colón en Puerto Rico, es porque le damos gracias a Cristóbal Colón, vaya a San Juan o a la plaza de Mayagüez para que las vea bien. Puerto Rico, a Cristóbal Colón. Gracias. Gracias ¿por qué? Por el encuentro de dos mundos, por traernos la cultura hispánica, por ayudarnos a progresar. Yo no tengo nada en contra de los indios, pero Boriquén terminó con la llegada de los españoles. Y con la llegada de los españoles se fundó Puerto Rico. Por eso es que nos llamamos puertorriqueños. Cuando nos decimos boricuas por ahí, eso es un apodo. Pero en realidad lo que nosotros somos es puertorriqueños. Y puertorriqueño, ser puertorriqueño, no es otra cosa que una manera más de ser español. Lo fuimos por 400 años hasta que llegaron los gringos. Y aún con los gringos aquí hace 122 años y con la nacionalidad estadounidense, étnicamente los puertorriqueños seguimos siendo españoles. Si nos vamos por la vía política y el Tratado de París de 1898, octubre de 1898, y cómo esas cosas se hicieron de una manera ilegal, pues con más razón todavía, los puertorriqueños seguimos siendo españoles. Españoles secuestrados con todo y su tierra, arrancados de los brazos de su madre. Por favor, saquemos un poquito de tiempo para pensar en estas cosas. Continuamos. Nuestro segundo tema, otro tema candente. El nuevo código electoral. El problema del voto ausente. El intento de robar las elecciones y mantener en el poder al Partido Nuevo Progresista. Si revisamos la prensa de todos estos días, los distintos periódicos, recuerden que los periódicos, para empezar, la página aguanta toda la tinta que le pongan. Sea verdad, sea mentira. El asunto del nuevo código electoral, hecho a la fuerza, sin tener ninguna consideración con el pueblo, dando oportunidad al fraude, sin suficientes vistas, consultando con el pueblo. No es otra cosa que un intento, una forma de buscar robarse las elecciones. El Partido Nuevo Progresista ha decaído muchísimo y muchos de los que lo seguían, muchos de sus seguidores, están entre el 500,000 y unos 200 y pico de mil más que se han ido de Puerto Rico en los últimos años. Entonces ellos lo que quieren es que personas que no viven aquí, pero que quizá todavía tienen una tarjeta electoral que no ha vencido, puedan votar desde Estados Unidos. Personas que no se van a afectar con las decisiones que ocurran en Puerto Rico en las elecciones, ni con la legislatura, sea de un partido o de otro. Por eso no se puede confiar en este nuevo código electoral. Otra cosa tremenda con el código electoral y que suena a fraude, que suena a robo de elecciones, es el asunto de cómo se vota en la papeleta. Ahora, con el nuevo código electoral, usted tiene que poner su crucecita en un recuadro. Si usted pone la crucecita fuera del recuadro, invalida la papeleta. Hasta antes de este código electoral, y quizá los mayores que me están escuchando recordarán una sola cruz debajo de la pava. Pero usted veía en la papeleta los símbolos, la pava del PPD, la palma del Partido Nuevo Progresista y la del PIB, y usted hacía la cruz o encima del símbolo o debajo del símbolo. Y eso se entendía como la intención del elector de votar por ese partido.
Otra cosa que tenía el código electoral que se ha eliminado era cómo se podía votar por el gobernador bajo un partido y por alcaldes, legisladores, de otra forma. Todo eso se fue a la basura. Este nuevo código electoral lo que busca es simple y sencillamente controlar al elector y darle rienda suelta y participación a los electores que viven en Estados Unidos para que voten. Seguramente muy influidos para que voten por el PNP. Las acciones de este gobierno en este cuatrienio, primero con Ricardo Rosselló como gobernador y ahora como con Wanda Vázquez Garcet como gobernadora constitucional, porque ya no es electa, todas estas acciones de a la cañona, a la fuerza, a la trágala, en el último minuto, aprobar el nuevo Código Civil, el nuevo Código Electoral, los nombramientos de ciertas personas que no tienen mucha experiencia, prácticamente ninguna, a puestos altos en el gobierno, un puesto de ellos es por 10 años, y ganándose unos sueldazos, sin hacer consenso con los demás legisladores de otros partidos, sin hacer vistas públicas suficientes para darle participación al pueblo. Todo esto suena a imposición, todo esto suena a dictadura. Todo esto suena a me quiero quedar en el poder, no quiero perder las elecciones. Y si las pierdo, quiero tener gente en estos puestos clave que no me las puede quitar el otro partido que gane para yo seguir gobernando, seguir en el poder, aunque no esté en la fortaleza. Hermanos puertorriqueños, la nobleza del puertorriqueño busca de corazón las cosas en las que cree, sea el Estado Libre Asociado, o la estadidad, o la independencia, o la reunificación. Los puertorriqueños somos así, trabajamos de corazón. Pues de corazón tenemos que informarnos y formarnos, dejar de creer tanta mentira. Todas estas promesas de este gobierno, incumplidas, sin fundamento. Vamos a pasar, por ejemplo, a la próxima noticia que está relacionada con esta que ya estoy discutiendo. La aprobación del presupuesto. Promesas vacías e incumplidas. Prevalecerá el presupuesto de la Junta de Supervisión Fiscal. Arreglo de casas. Mientras el presidente Trump dice que no pagará un centavo más que lo que da FEMA para estas situaciones. Van a ser 3 años desde el huracán Irma y María, esos huracanes. Y todavía hay mucha gente con toldos azules en Puerto Rico. Pero promete la gobernadora en un discurso del estado del país, supuestamente, más bien parece una noche de logros, que no sé cuántos cientos de casas se van a arreglar al mes. ¡Wow! Uf. Incentivos para aquel, incentivos para el otro, incentivos para el de más allá, que se va a pagar el bono de Navidad. O sea, todo en contra de la Junta de Supervisión Fiscal. ¿Por qué va a prevalecer la Junta de Supervisión Fiscal? Porque la Junta de Supervisión Fiscal la puso el gobierno federal. Y el gobierno federal, léase, entiéndase, el Congreso Federal, está por encima de Puerto Rico, su gobernadora, sus legisladores, sus jueces, sus tribunales y hasta su constitución. El que te diga lo contrario, te miente. Desde que se fundó el Estado Libre Asociado en 1952, aquí en Puerto Rico, y el presidente Harry S. Truman lo aprobó, fue con la condición clara de que estábamos supeditados al Congreso Federal de los Estados Unidos.
¿Y por qué es esto? Porque somos un territorio, que es un nombre bonito y políticamente correcto que utilizan los gringos para no utilizar la palabra colonia. Recuerden que el Estado Libre Asociado se hace en el 52, porque después de la Segunda Guerra Mundial en el 45, la Organización de las Naciones Unidas, recién fundada, le pidió a todos los países del mundo que tenían colonias por todas partes, aquí, en África, en Asia Menor, le pidió la Organización de las Naciones Unidas a todas esas potencias que le dieran la independencia a sus colonias, o que sencillamente las hicieran parte de su nación, es decir, anexión. Es así como se funda el Estado Libre Asociado en 1952, porque Estados Unidos le quiso hacer ver a la Organización de las Naciones Unidas en su Comité de Descolonización, que es como se llama ese comité, que Puerto Rico no era una colonia, que Puerto Rico era un territorio no incorporado, y ahora un territorio no incorporado con un gobierno autónomo propio, con una constitución propia, que elegíamos a nuestro propio gobernador, a nuestros alcaldes, a nuestros legisladores y a nuestros jueces. Los nombraba entonces el gobierno. Pues ese mambo, esa mentira que ha durado todos estos años, se les cayó. Y ahora se sabe que Puerto Rico lo que es una colonia, punto. El Estado Libre Asociado sigue, porque legalmente sigue, la Constitución sigue, pero ahora más que nunca nos damos cuenta todos, los puertorriqueños, de que el gobierno federal tiene poder por encima de todas nuestras instituciones. Y si ellos no ven una cosa bien, si a ellos no les parece una decisión que hemos tomado, ellos sencillamente la pueden derogar. Les doy un ejemplo para que vean que no es invento de mi parte. Recientemente hubo una discusión sobre cuestiones legales. Que si los juicios por jurado ahora tienen que ser veredictos unánimes de los 12 miembros y no un 11-1, un 9-3, un 10-2, como ocurría en Puerto Rico. Ahora eso tiene que ser unánime. Pues hubo una discusión con respecto a eso y esto se llevó al Foro Legislativo y Judicial Federal y los jueces de Estados Unidos definieron que el Congreso está por encima de nuestras instituciones y que lo que ellos decidan, que es para todo el mundo, estados, territorios, posesiones y tribus, porque son tan racistas que todavía están señalando y sacando aparte a los indios como tribus y no como paisanos americanos de ellos que son, pues tienen que obedecer lo que diga el gobierno federal. Así son las cosas. El gobierno nuestro, su gobernadora, la Cámara de Representantes, el Senado, pueden aprobar los presupuestos que quieran. La Junta de Supervisión Fiscal y su presupuesto, con una diferencia de menos 169 millones, será quien prevalecerá. Pueden prometer que como quiera se va a pagar el bono de Navidad. Bueno, a ver de dónde ellos sacan el dinero, porque la Junta lo tumbó. La Junta quiere que se venda WIPR, la corporación del gobierno de radio y televisión. WIPR. La Junta quiere que se haga una serie de cosas con la Universidad de Puerto Rico.
Y acá el partido en el poder, es decir, el PNP, sigue haciendo promesas de campaña para que voten por ellos en las próximas elecciones y que de paso voten sí en el plebiscito de la estadidad. Repito, de ganar el sí en ese plebiscito, el Congreso nuevamente lo ignorará. Porque una colonia no puede exigirle nada a la metrópolis. Las decisiones las toma la metrópolis. La metrópolis se cree y funciona como ente superior al de la colonia. Pasemos entonces al tema de las pruebas compulsorias del COVID-19 en el aeropuerto Luis Muñoz Marín. Su legalidad, su implementación y práctica. ¿Cómo trabajar el asunto? Aquí lo que hay es un serio caso de lenguaje equivocado. Por más que la gobernadora de Puerto Rico diga y rediga que obligarán a todos los que lleguen al aeropuerto Luis Muñoz Marín sin una prueba del COVID-19 negativa a hacerse una prueba y o a entrar en una cuarentena de 14 días, les tengo una sorpresa, eso no es así. En primer lugar, nos tenemos que preguntar si esto es para todo el mundo o solamente para los puertorriqueños que viven afuera y vienen a Puerto Rico a visitar familiares. Porque si usted mira bien lo que dice la prensa, va a notar que se habla única y exclusivamente de los miles de puertorriqueños, millones de puertorriqueños que viven en Estados Unidos y vienen a Puerto Rico a pasar el verano con sus familiares. Pero es que no son los únicos que vienen a Puerto Rico. A Puerto Rico viene una inmensa cantidad de turistas. El turismo es una de nuestras principales industrias. Y el 15 de julio se va a abrir el aeropuerto al turismo. Y los hoteles y todo lo demás allá. Y están hablando muchísimo de que ya es hora de traer a los turistas otra vez. Señores, esto no se ha acabado. Si no hay unos controles y viene un montón de turistas de Estados Unidos, especialmente de estos estados y estas zonas en donde hay repuntes por aquí y por allá y más allá, vamos a tener un serio problema de contagio en Puerto Rico. Recordemos que el primer caso confirmado de una persona contagiada y que hasta murió aquí en la isla fue una turista italiana que llegó a Puerto Rico en un barco desde la Florida. Yo no estoy en contra del turismo, yo no estoy en contra de que venga gente a Puerto Rico, al contrario. Pero tenemos que hacer las cosas bien. Ya la gobernadora empezó a dar pasos hacia atrás, ¿no? Que yo me estoy asesorando, que hay unas decisiones que tomar, porque el lenguaje que usó originalmente era un lenguaje equivocado. Fue una respuesta precipitada, impetuosa, indigna de un gobernante. Si hay algo que tienen que tener los gobernantes es diplomacia, saber cómo se dicen las cosas y a quién y cuándo y dónde. A cualquiera se le escapa un error, un desliz, un lapsus linguae, como se dice en latín, que quiere decir sencillamente que le dieron rienda suelta a la lengua. Y después retractarse y decir, perdón, no. Yo no quise decir eso no está bien, eso no es correcto, vamos a hablar esto otra vez. Esto le puede pasar a cualquiera, somos seres humanos. Pero cuando se están dando discursos desde el gobierno, hay que tener más cuidado. Hay que estar bien informados, no nos podemos dejar llevar por el ímpetu y la pasión del momento. Por supuesto que el Task Force médico le ha caído encima a la gobernadora diciéndole, espérate, eso no es así. Y columna tras columna, noticia tras noticia en los periódicos, nos ha salido la opinión de abogados, de especialistas, de médicos,
que dicen, no, es que hay que tener cuidado, o sea, aquí en estas cosas sigue gobernando y decidiendo el gobierno federal, no lo que diga la fortaleza. Lo que diga la fortaleza debe ir cónsono con el gobierno federal. Sencillamente hay que ver cómo se dicen las cosas. Hay que buscar la manera de hacer esto. Por supuesto que yo quisiera que nuestros puertos, tanto el aeropuerto como los puertos de los barcos, tuviéramos un sistema viable, un sistema que verdaderamente funcione para controlar la entrada a Puerto Rico de personas contaminadas. Siempre puede que se escape una. Así son las cosas. Pero por lo menos que haya un control. Ahora, ¿cómo vamos a hacer ese control si el primer problema que tenemos es que el Departamento de Salud sigue sin un instrumento para contabilizar, rastrear y todas esas palabras grandes y bonitas los casos del COVID-19? ¿Cómo? Bueno, ¿qué está pasando? Sencillamente que la gobernadora y el gobierno están haciéndole caso a la presión y a la influencia de los entes corporativos como turismo, como los casinos, todo este tipo de cosas, a esta gente que lo único que les interesa es la economía de ellos. La economía de ellos, no la economía del país. Pues la economía del país, ¿sabe cuál es? La economía nuestra. El país somos nosotros, las personas. No los hoteles, no los casinos, no los paradores, ni los centros de entretenimiento. Somos las personas. Si no cuidamos de las personas, no va a haber economía. Pues la gente enferma no puede trabajar. La gente que se muere no trabaja. Hay que decir las cosas como son. Ya es hora. Ya es hora de esto. Entonces, toda esta madeja de problemas tan grandes que tiene nuestro gobierno, nuestro país, querer borrar la historia y cambiarla por una que no es, que eso no es otra cosa que querer tapar el cielo con la mano, querer tapar el sol con un dedo, cosa que es imposible. Aprobaciones de presupuestos que sabemos que no van para ningún lado, promesas sin fundamento y que no se pueden cumplir, como la de dar dinero y dinero y dinero, incentivos a arreglar casas, a montón por chavo, a cientos por mes. Toda esta solución de problemas, esto no se hace así como así de la noche a la mañana. Se dijo de un montón de planes, de un montón de promesas, de un montón de formas de hacer las cosas, pero no se dijo cómo se va a hacer. No se dijo de dónde se va a sacar el dinero. En un país que tiene una deuda tan superlativamente gigantesca como la nuestra. Finalmente, nuestra última noticia, que tiene mucho que ver con todo lo que hemos dicho ya. Las vistas camerales de la Comisión Cameral de Salud contra la compañía 313 LLC. Esta compañía desobedece a la comisión, no quiere contestar preguntas y se rehúsa a entregar documentos. La comisión llevará a 313 LLC a los tribunales. Esto nos dice a nosotros hasta dónde ha fallado nuestro gobierno. Porque si estas compañías, Apex, 313 LLC y tantas otras, no tuvieran el respaldo de alguien en el gobierno, la protección de alguien en el gobierno, no tendrían las agallas de hacerle frente a una comisión cameral y de negarse a contribuir, de negarse a contestar preguntas y entregar documentos, y entonces que haya que llevarlos a los tribunales para obligarlos. Las comisiones camerales pueden hacer todas las investigaciones que quieran. Pueden sacar a la luz pública los chanchullos, los tumbes, las mentiras, los robos de todas estas corporaciones
que no tienen ningún sentir con el dolor del pueblo puertorriqueño producido por huracanes, por terremotos y ahora por la pandemia. Pero si esas comisiones no pueden probar que ha habido acto delictivo, esto no va a llegar a ninguna parte. No puede ir a los tribunales, no se pueden radicar cargos, no le va a pasar absolutamente nada a estos ladrones. Ahora, lo que sí puede pasar es lo siguiente: que nosotros los puertorriqueños despertemos de una buena vez de la catarsis que tenemos, despertemos y seriamente saquemos a todas estas personas del gobierno. Por eso es que tu voto es tan importante. Por eso es que tu voto vale. Por eso es que te pido que vayas a votar. Que vayas a votar. No puedo decirte por qué partido votar, pero puedo ayudarte a que veas la realidad de las cosas. Que despiertes de los engaños y de la manipulación tan tremenda que estos partidos tradicionales han hecho contigo y conmigo a través de los años. Sí te pido, vota no en el plebiscito. No. Y conoce un poco más, averigua un poco más, infórmate un poco más. Hay otra opción, como he dicho anteriormente en estos programas, la opción del reunificacionismo, a quien represento. Yo soy el portavoz de la Asociación de Unificacionistas de Puerto Rico y España en Puerto Rico. Tenemos páginas en las redes. Tenemos formas de comunicarnos. Sé que quieres aprender. Estamos aquí para compartir la verdad y la verdad total y absoluta contigo. Muchas cosas que pensar, muchas cosas que decidir, muchas cosas que sencillamente revisar y analizar. Este ha sido José Lara, portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España, en nuestro informativo Adelante TV Noticias, este 28 de junio. Nos veremos la próxima semana. Gracias por tu sintonía. Hasta entonces.